Bienvenidos, distinguidos invitados, colegas, estudiantes y profesionales. Es un honor darles lo que es la bienvenida al simposio Psiquiatría y Derecho Penal, Imputabilidad y Trastornos Mentales, organizado por la Sexta Rotación de Medicina Legal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Campus Cortés. En nuestra sociedad, el impacto de la criminalidad no solo se refleja en cifras y estadísticas día con día, sino también en el dolor emocional y psicológico que enfrentan las familias hondureñas. Este simposio busca visibilizar y comprender esas heridas invisibles, promoviendo un enfoque interdisciplinario que nos ayude a generar soluciones desde lo que es medicina legal, psicología y el derecho. Para ello, hoy contaremos con dos ponencias. La abogada experta en Derecho Penal nos ofrecerá una visión sobre la realidad jurídica de los imputados. Además, contaremos con un doctor en Medicina General y Psiquiatría quien nos dará a conocer sobre la relación entre los trastornos mentales y la influencia que tiene en cuanto a la responsabilidad penal. Por medio de este espacio buscamos entregarles conocimiento y también fomentar el análisis crítico y el compromiso de cada uno de nosotros para contribuir desde nuestras áreas a una sociedad más justa y resiliente. Bienvenidos y que este simposio sea una experiencia enriquecedora para todos. Para garantizar el buen desarrollo de lo que es este evento, les pedimos tener en cuenta lo siguiente: mantener sus micrófonos apagados, levantar la mano al momento de querer participar en la sección de preguntas cuando lleguemos a ella, mantener orden y respeto en lo que es el chat y llenar el formulario WOAI que se estará mandando lo que es el link del enlace para poder ingresar a él. De antemano, agradecemos por su colaboración y su participación. Hablemos del objetivo general de este simposio, el cual es comprender la relación entre los trastornos mentales y la imputabilidad penal, analizando el papel del médico y del abogado también en la evaluación y aplicación de criterios médico-legales. Cuanto a los objetivos específicos, encontramos definir la imputabilidad y la inimputabilidad desde la perspectiva jurídico-penal. Describiremos los principales trastornos mentales que pueden afectar la capacidad de comprender o dirigir los actos. Explicar aquellos criterios legales utilizados en la valoración de la imputabilidad. Analizar casos en los que la enfermedad mental influye en lo que es la responsabilidad penal desde la óptica médica y jurídica. Resaltar la importancia del trabajo conjunto entre el peritaje psiquiátrico y la interpretación jurídica en la toma de decisiones judiciales. Para iniciar el ciclo de ponencias, abordaremos el impacto de la incidencia delictiva desde el marco legal. Es fundamental comprender cómo nuestro sistema jurídico enfrenta este fenómeno y qué herramientas existen para proteger a las víctimas y su familia. Para ello tenemos el honor de presentarles a la abogada Yesca Roxana Mencía. En esta charla se abordarán criterios legales que determinan la imputabilidad, así como la importancia del trabajo conjunto médico-legal. Con nosotros, la abogada Yesca Roxana Mencía, abogada graduada de Buna Cortés, subinspectora auxiliar de policía, actualmente trabaja para la Policía Nacional en la Dirección de Defensoría Jurídica como juez conciliación. Es un honor tenerla en este simposio. Le cedo la palabra a la abogada Yesca Roxana Mencía. Buenas tardes, gracias jóvenes por el espacio. Por ahí vi al doctor Alejandro, que fue mi profesora en la universidad. Él seguramente no se acuerda de mí, yo sí me acuerdo de él. Eso le pasa. Somos muchos, él solo es uno. Bueno, gusto saludarles, gracias por el espacio nuevamente. Y vamos a entrar en materia. Creo que les mandé una presentación ahí para que la puedan ir compartiendo, ahí está. Y vamos a hablarles específicamente de lo que ustedes mencionan, que son las circunstancias que eximen la responsabilidad penal. Cuando hablamos que eximen, esta palabra significa que eliminan, es decir, que una persona no puede ser sancionada o penada por un acto que cometió, aún siendo este delito. Son las causas que eximen la culpa. Y entre ellas que tenemos la que acá nos compete y nos interesa, que es una anomalía o una alteración psíquica. ¿Me ayudan, por favor, jóvenes? Para hablar ya en materia en cuanto al Código Penal, en el artículo 30 específicamente, se señala, que se lo voy a leer así para que lo vayamos comprendiendo, que son las causas eximentes de la responsabilidad penal. Existen 6, pero a nosotros nos interesa esta, que es la primera.
que es la inimputabilidad. Es inimputable quien en el momento de la acción, porque yo les voy a explicar más adelante que un delito puede ser por acción, y consecuencia de anomalía o alteración psíquica, altera la percepción o de intoxicación plena, que puede ser otras causas que encima, no posee la capacidad, esto es importante de entender, que no posee la capacidad de comprender el carácter ilícito de su conducta, no sabe lo que está haciendo, no tiene conciencia de la consecuencia de sus actos, o de actuar conforme a esa comprensión, así como otros que son inimputables, que son los menores de 12 años, que así lo contempla nuestra legislación. Y esto quiero que le pongan mucha atención porque al final pues es un caso práctico que recientemente tuvo acá en el país. Dice que el trastorno mental no exime la responsabilidad cuando haya sido procurado con el propósito de cometer un delito o se hubiera previsto o debido prever su comisión. Es decir, se pone en ese estado de incomprensión con el objetivo de cometer un delito. Ahí sí no lo va a eximir de ninguna responsabilidad penal. Y acá es donde entra en juego el médico psiquiatra, el forense psiquiatra, que es el que le va a hacer la valoración para determinar si esa persona estaba consciente o inconsciente, sabía o no sabía pues lo que estaba realizando en el momento de cometer el ilícito. Bien, para comprender esto específicamente de la imputabilidad y la inimputabilidad, les vamos a hablar del concepto básico de delito. Si me ayudan con la siguiente ahí. Para que una acción o una omisión sea considerada delito, entran en juego estas 5 cosas. Que sea típica, es decir, que esté contemplado en el Código Penal como delito, que sea antijurídica, cuando hablamos de antijurídica es que es contrario al derecho, que sea imputable, que es lo que nos vamos a hablar ahí más adelante, que sea culpable y que sea punible. Puede existir una acción. Esta acción puede ser típica, está tipificada como delito, contrario al derecho. Una persona imputable, es decir, digamos que le quita la vida a Pedro, un disparo en la cabeza, bien. Llevan a una persona a juicio, pues resulta que Juan Pérez, así como la persona que le quitó la vida a Pedro. Hay una acción que existe, típica, está tipificada en el Código Penal como delito, antijurídica, contrario al derecho de le quitarle la vida a una persona. ¿Es imputable? Sí, es una persona que tiene capacidad, pero resulta que esas personas que se llegaron ahí, como Juan Pérez, es otro Juan Pérez, no es esa. Por tanto, no puede ser considerado como culpable y de ahí se rompe. No se le va a sancionar y se le va a imponer una pena. Desde ahí. Ahora, cuando hablamos de imputable, es una persona que tiene la capacidad de entender que su conducta, su comportamiento lesiona los intereses de sus semejantes. Hablemos de esta, la palabra clave, capacidad, sabe lo que está haciendo. Y eso se va a adecuar a la comprensión. Es decir, que esos actos o tienen su consecuencia, la consecuencia de sus actos es responsable, es consciente, sabe que sus actos tienen una consecuencia. Para determinar de que tienen una consecuencia, deben de existir estos 3 que ahí se detallan, que ustedes lo ven ahí. Si me ayudan con la... A ver, ahí está. Anterior. El discernimiento de saber, de entender, de comprender qué es lo bueno, qué es lo malo. La intención de querer hacer eso. De poder, de saber de que puede, es consciente de lo que está haciendo, de querer hacerlo. Y la libertad, que nadie lo obligó, él sabía lo que estaba haciendo. Entonces estos 3 factores tienen que entrar en juego. Esto se necesita. Ahora, la persona que carece de esa capacidad, bien por no tener la madurez suficiente, que era lo que les mencionaba anteriormente, ser menor de edad y que en nuestra legislación se contempla menores de 12 años, o por sufrir graves alteraciones psíquicas, que es lo que vamos a hablar acá en materia, son enajenados mentales, no pueden ser declarados culpables porque no tienen la capacidad, ni pueden ser responsables penalmente de sus actos. No pueden, es un eximente
quita la responsabilidad aunque hayan cometido un delito. Ahora sí me ayudan con la siguiente. Ahí. Ahora, estamos hablando de las circunstancias y específicamente en nuestro Código Penal como inimputables, que no se le puede imputar un delito. Están los menores de edad, la intoxicación plena, que esto muy poco se habla de eso, y la anomalía o alteración psíquica, que es lo que nos corresponde ahorita. Para eso les vamos a hablar, para entrar en materia o para ilustrarlo con un caso reciente, muy sensible, por cierto. Si me ayudan con la siguiente diapositiva. Que es el caso de la odontóloga. Creo que la mayoría de lo conocemos, pasó hace poco en el mes de febrero, en donde una joven madre le quita la vida a su hija de 3 años. Pues entonces esto llega a conocimiento de todos, llega a conocimiento del Ministerio Público y como ente acusador, pues hace su trabajo presentando un requerimiento fiscal contra esta joven por la posible comisión de un delito de parricidio contra su menor hija de 3 años. En el requerimiento fiscal se solicita la escogencia y la juramentación de un médico psiquiatra, de un perito médico psiquiatra, para que le haga la evaluación a la madre, qué circunstancias se encontraba porque le pudo haber quitado la vida a su hija. Se han dado casos en donde entre familiares ha pasado esto. Y no necesariamente hay una causa de inimputabilidad, no es que no estaba, no era una persona que no estaba consciente, se han dado casos. Pero en este en específico se solicitó la escogencia y la juramentación de un perito, porque los familiares pues lo manifestaron, que ella no, pues, no se encontraba pues, mentalmente estable, que había tenido algunos cuadros, y en ese momento, sí estuvo siendo medicada, pero no sabían la magnitud de lo que le pasaba en el momento, de lo que podía acarrear, de lo que podía suceder. Era una bomba de tiempo esto. Pues entonces se presenta el requerimiento fiscal porque se habla como un posible. No se dice que es una persona que no se encontraba en sus capacidades, no. Se maneja hasta el momento como posible, porque tienen que ser los expertos que lo señalen y tiene que ser un juez que determine la inimputabilidad de la persona que está siendo acusada. Pues se presenta el requerimiento fiscal. En ese entonces, pues la joven odontóloga estaba siendo por lo que había pasado, por los hechos, y se señala audiencia inicial. En la audiencia inicial se presentan, de 3 a 4 fueron los peritajes que se presentaron de médicos psiquiatras, que estaba el de la acusación privada, porque tenía acusación privada que era por parte del papá de la menor, o sea, de la pareja de ella, expareja, se estaban separando en el momento. Se presenta por parte de la acusación privada, por parte de la fiscalía y la defensa. Presentan estos peritajes. Esa es la única prueba que se tenía para poder, pues, apoyar la defensa de esta joven madre. Se da como resultado que esta joven en el peritaje se manifiesta de que esta joven pues presentaba cuadros de esquizofrenia y síndrome de la mujer maltratada. Pues en base a esto, la jueza da como resolución en esa audiencia inicial un sobreseimiento definitivo, porque es una causa de inimputabilidad. No se le puede, hay que ser humanos en este caso, ¿verdad? Porque si bien es cierto, en el derecho lo que se busca es un responsable por algún delito que se haya cometido, pero hay que también estudiar la situación de la persona que comete el hecho, y eso es una parte de ser conscientes y de ser humanos sobre respecto a la persona que está siendo acusada, ¿verdad? Resulta que la joven pues había pasado anteriormente, estuvo siendo medicada, les había mencionado, ¿verdad? Pero había pasado un cuadro anterior donde su abuela había fallecido, que fuera la que la había criado, tenía una relación muy cercana, un vínculo muy cercano con ella, y estaba llevando la separación de la pareja. Bien, se llegó pues a un sobreseimiento definitivo, pero el Ministerio Público y la acusación privada presentan un recurso de apelación.
puesto que consideran que no se valoraron las pruebas que se presentaron, porque recuerdan cuando les dije que pusieran pues mente ahí al último párrafo del artículo, donde se menciona de que cuando una persona se pone en esta situación para cometer un delito, me imagino yo, que quizás el padre de la niña, la expareja de ella, pues producto de la separación que estaban viviendo y todo, él pudo haber pensado que esto era una forma de venganza en contra de él y todo lo que se puede pues imaginar en el caso. Entonces, respecto a eso, pues se presenta un recurso de apelación para que se valore esa prueba que era la que se tenía del peritaje de la joven, de los forenses en psiquiatría, para que se valore esa prueba y se verifiquen esos puntos. Pues se va a apelación, sigue en San Pedro Sula, en la Corte de Apelaciones de lo Penal, por unanimidad de votos. Ahí ya no era un juez, una jueza, eran 3. Por unanimidad de votos, ratifican el sobreseimiento definitivo. Creo que recientemente fue que salió, hace como una semana, si no estoy mal informada, en donde pues se queda, cuando hablamos de sobreseimiento definitivo, dentro de una audiencia se pueden señalar 3 aspectos para que lo comprendamos mejor, que puede ser el sobreseimiento definitivo, sobreseimiento provisional o la formalización de cargos, que es cuando se considera que una persona realmente puede tener indicios, no que realmente lo cometió, indicios de que se cometió el delito, de que hubo un delito y que se cometió por esa persona, entonces se le da continúa el proceso contra esa persona. Cuando hay un sobreseimiento provisional es que existe un delito, pero no hay las suficientes pruebas para que señalen que esa persona realmente lo cometió y se da un tiempo prudencial para que la fiscalía, el ente acusador, recabe todos los medios necesarios que necesita para probar que en efecto esa persona cometió el delito o lo pudo haber cometido otra persona. Y el sobreseimiento definitivo cuando hay una causa que exime la responsabilidad penal o no hay pruebas suficientes de que esa persona cometió el delito, o puede ser que no exista un delito, o en este caso hay una causa de inimputabilidad, que fue pues una alteración psíquica en este caso. Sí hubo unas medidas de seguridad a la joven, un tratamiento ambulatorio que se le dio, creo que fue en el Hospital San Juan de Dios, un tratamiento ambulatorio y al cuidado de un familiar de ella. Esa fue la medida que se le dio a otras personas. Pueden haber pensado, no, una menor, una niña, algo trágico. Cierto, también fue trágico para ella como madre, fue traumático para ella como madre. Y estos son uno de los casos sensibles. Hay otro caso que está el de la Miss Honduras, María José, que fue en Santa Bárbara, si no me equivoco, que murió ella, la asesinaron a ella y a la hermana, en manos de Plutarco, este joven, que él intentó, junto con la defensa, hacer creer que en ese momento o él presentaba cuadros que no era capaz mentalmente y que quizás en el momento de cometer el hecho, pues él se encontraba en estas circunstancias. Y hasta en las audiencias tenía como unos movimientos extraños o hacer creer al tribunal y a las personas que ahí se encontraban que en efecto pues él no tenía la capacidad de poder comprender la consecuencia de sus actos. Se le hizo un peritaje con médicos forenses psiquiátricos y pues resultó que no, que era una persona consciente que podía discernir y tenía la libertad de poder elegir y la responsabilidad de sus actos. Así que básicamente de esto se trata cuando hablamos de inimputabilidad y específicamente en esta causa que exime la responsabilidad penal. No sé si las preguntas las dejan al último o algo que aportar. No sé si el espacio queda al final. Ustedes son los organizadores. El espacio continuará, abogada.
Muchísimas gracias por esta participación. Muy valiosa información la que nos ha brindado. Para los participantes, pues en este momento abrimos el foro para saber si tienen alguna pregunta que ustedes tengan hacia la abogada, el cual ella pueda aclararles. Mientras ustedes escriben sus preguntas, yo estaré pendiente del chat. Solo cabe recalcar y dar unas palabras de agradecimiento, abogada, ya que estos son temas muy importantes actualmente, ya que no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional se ha visto de que esto es algo muy común, que las personas que ejecutan lo que es la violencia, pues se refugian en esta parte de decir, tengo problemas y por ende esto es un tema muy importante. Hace poquito también, no sé si usted logró ver lo que es la noticia de un jugador en Brasil de voleibol, el cual él a su novia en un ascensor la agredió físicamente, dándole varios impactos, dándole varios golpes en lo que era la cara de ella, provocándole varias fracturas faciales, y el cual cuando a él lo agarraron, lo que él dijo fue, tengo problemas, no sabía lo que yo hacía, cuando claramente sí se sabía que él lo hacía, como se dice, con total libertad, él estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero él dijo, yo no sé, yo no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, es un tema muy importante. Nuevamente, muchísimas gracias, abogada. Sé de que a mí, a mis compañeros y a todos los participantes, pues este es un tema que nos va a dejar una gran enseñanza que a futuro pues vamos a conocer más de lo que es. No sé si los participantes tengan alguna pregunta, el cual puedan realizar. Aquí estoy revisando lo que es el... Ok, aquí tenemos una, donde dice, abogada, las adicciones, consumos de sustancias pueden considerarse causa de inimputabilidad. Era lo que les mencionaba ahí en el artículo, donde si nos vamos ahí para que lo vean, dice específicamente en el último, pero habla más que todo del trastorno mental y no especifica de que una intoxicación, que sería en este caso lo que la pregunta hace, de una intoxicación plena. Si la persona se indujo a ese estado con el objetivo de cometer ese delito, es parte de la defensa, es parte de la evaluación que se le haga para poder determinar si se lo indujo, si lo hizo a propósito, con la intención de encontrarse en un estado que él no comprendiera lo que hacía para cometer el hecho. Entonces, esto se tiene que determinar qué fue lo que pasó. Si fue que realmente pues, no tenía ni la intención de cometer el hecho, no tenía el discernimiento ni la libertad para poder decir esto es la consecuencia de mis actos, entonces ahí se puede considerar imputable después de las valoraciones que se hagan y de lo que determine el juez. Pero si la persona se indujo a ese estado para cometer el delito, eso exime de responsabilidad penal. Entonces hay que determinar ese asunto. Ok, muchísimas gracias, abogada. También otra pregunta es, ¿qué medidas de seguridad se aplican en lugar de una pena cuando el procesado es declarado inimputable? Bueno, en este caso lo que les explicaba de la joven odontóloga, que la medida de seguridad que se le interpuso pues, fue un tratamiento ambulatorio en un centro psiquiátrico bajo el cuidado de un familiar. Si es una persona que no puede, que un familiar pues no puede estar al cuidado de él, no puede estar pendiente, la consecuencia que se puede tener o la medida de seguridad que se le puede pues dar a esa persona es el internamiento en un centro psiquiátrico. Esa es una medida de seguridad dependiendo del caso. En este caso, pues como les dije, es un tratamiento ambulatorio y en otros casos pues, puede ser un internamiento. Ok, muchísimas gracias. Otra pregunta, abogada. Aquí dice, ¿cómo se garantiza lo que es el debido proceso cuando el acusado presenta un trastorno mental severo? Aquí es donde entra en juego el médico psiquiátrico, que es el especialista, esos son los peritos. Miren, en un juicio, digamos, yo estoy como defensa o como ente acusado. Aquí el experto, el que va a llegar ahí a exponer su informe, la valoración que le hizo a esa persona, ellos pues tienen
los medios o como ellos lo determinan, es un perito. Es un perito que previamente fue juramentado, fue escogido y fue juramentado. El Ministerio Público tiene peritos que son médicos forenses en psiquiatría, que son los que se encargan de hacer esto. Entonces, ¿cómo se va a garantizar el debido proceso en este caso? Con lo que ellos expongan en un juicio y ellos digan el resultado de su informe, el examen que se le hizo aquí a la persona que tenemos imputada, y si eso es una causa, pues, de que al momento de realizar el acto, o puede ser que no sea permanente del acusado, de que siempre ha estado así, porque a veces ven como, ese es loco, lo que nosotros normalmente decimos, ¿verdad? Vulgarmente decimos, que todo el tiempo. No, fue en el momento, era una persona incapaz, que no tenía la capacidad. Eso lo va a determinar una evaluación que se le haga, y es el que se va a presentar ante el juicio, en un juicio. Así se va a garantizar el debido proceso, de que en realidad eso es. Y como están las siguientes instancias, si esa persona es considerado culpable y usted sabe y tiene un informe en donde ahí se especifica de que esa persona era incapaz en el momento de cometer el acto, pues entonces están las apelaciones para darles continuidad al proceso, en donde se va a ver nuevos elementos de prueba, o quizás van a juramentar nuevos peritos para que ratifiquen ese informe o lo denieguen. Va a determinarte todo eso. Entonces, así es como se garantiza el debido proceso en estos casos. Ok, muchísimas gracias, abogada. Otra pregunta, abogada. Dicen aquí en el chat que qué pasaría si existen opiniones contradictorias entre distintos psiquiatras forenses. Es interesante. Imagínense, en este caso en específico que les presento yo, pues los tres arrojaron el mismo resultado. Pero ¿qué pasa? Si se hacen dos, digamos, tenemos dos informes y son contrarios, pues necesitas realizársele un tercer informe, que ya igual el juez se presenta la prueba, se les hacen las preguntas al perito, que es el que presenta la prueba del informe de la evaluación, y ya con un tercer informe, en donde ya tenemos dos informes contra uno, en donde dos señalan si la persona es capaz o es incapaz, contra uno que señale que puede ser que sea incapaz o no incapaz, va a depender de las circunstancias. Entonces eso el juez o el tribunal, cual sea el caso, es el que va a valorar pues esos informes que se presenten, que el perito vaya a exponer ante un juicio. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, abogada. Por los momentos, pues no miro. Bueno, mandaron una pregunta más. Abogada, ¿cómo se determina la imputabilidad en casos de alteración psíquica? Como que se ha puesto en ese estado. Ahí lo que toca al ente acusador es, pues, probar de que esa persona se indujo a esa situación para cometer un hecho. Se me viene a la memoria algo que no le voy a decir que ha pasado, pero que podría pasar, que puede ser el caso. Digamos una pareja, ¿verdad? Que vamos a ponerlo así, ella le fue infiel, están en planes de separarse, y pues en el momento el dolor, el ego, el daño emocional que se causa, el esposo es un señor pues que es una persona que tiene algunos ciertos problemas, unos cuadros de depresión o qué sé yo, está siendo medicado por un psiquiatra, entonces a propósito deja de consumir su medicamento, a propósito pues se pone en esa situación del límite, porque quizá ya tiene planificado algo en contra de esa persona, conoce la ley y dice, me voy a poner en este estado, voy a alegar que estaba en este estado para ser inimputable, y voy a pues quitarle la vida a mi pareja. Entonces son cosas en que es que una investigación es minuciosa, con lupa, y todas esas cosas se tienen que valorar. Se presentó una apelación en este caso porque la acusación privada pudo haber alegado de que ella se indujo a ese estado
por lo que estaba pasando con su pareja y producto de una venganza, pues esto le pudo haber quitado la vida a su hija. Eso fue lo que pudo haber alegado la acusación privada o el Ministerio Público para poder presentar pues una apelación en ese caso. Entonces, así se determina, es la investigación que se haga, la investigación que se haga previo a la presentación del requerimiento fiscal y al juicio que se va a llevar en cuestión. Perfecto, muchísimas gracias, abogada. Pues no miro que estén mandando más preguntas, así que la ronda de preguntas pues se cierra ahorita. Muchísimas gracias, abogada, por respondernos. Gracias por aclararnos las dudas que teníamos. Se agradecemos mucho. Bueno, abogada, Gracias. agradecemos su valiosa participación. Gracias a ustedes por la invitación y estoy a la orden. Le cedemos el micrófono por si quiere dar unas palabras de despedida. Agradecerles la invitación, les decía, estoy a la orden para lo que necesiten. Y creo que ahí el que me invitó, Juan Ramón me invitó, a él lo conozco desde mucho antes, entonces igual a los demás ahí no, quizás algunos de ahí no los conozco, pero estoy a la orden para lo que necesiten. Él tiene mi contacto y pues gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias, abogado Yesca. Me alegra que usted como estudiante, fue estudiante y hoy tenga una buena profesión, que es una buena profesión la que tiene. Felicidades. Muchísimas gracias, doctora. Siempre le recuerdo, me gustaba su clase, por cierto. Gracias. Sí, estoy en eso, estoy especializándome en eso, me gustaba su clase. Entonces, en medicina forense yo la llevé con usted. A continuación, abordaremos una perspectiva igualmente importante, pero antes le vamos a explicar sobre lo que es la hora BUAE, que para llenar el formulario que vamos a mandar en lo que es al transcurso de lo que es esta charla, lo que le vamos a mandar es un enlace, ustedes se meten y tienen que poner lo que es su nombre completo, carrera que cursan, número de cuenta y la encuesta de satisfacción sobre este simposio. Entonces, a lo largo de este curso tienen que estar pendientes, estará mandando lo que es el enlace para poder recibir las horas BUAE, ¿verdad? Entonces, a continuación, abordaremos una perspectiva muy importante que se basa en lo que es el campo de la salud mental. En muchas ocasiones, la frontera entre lo jurídico y lo psiquiátrico se vuelve difusa, especialmente cuando se trata de determinar la capacidad de un individuo para comprender y responder por sus actos. Para profundizar en este aspecto, tenemos el honor de contar con el doctor José Medina, especialista en psiquiatría, quien nos hablará sobre los trastornos mentales y su relación con la responsabilidad penal, ayudándonos así a entender cómo la ciencia médica puede aportar al análisis y la aplicación de la justicia en estos casos. Damos la bienvenida al doctor José Fernando Medina Riera. Les presento al doctor José Fernando Medina, doctor en Medicina General y especialista en psiquiatría, diplomado en Medicina Legal en la Universidad de La Habana, Cuba, docente universitario y se ha desempeñado como jefe del Departamento de Evaluación Mundial y Social Forense del Ministerio Público, así como médico de guardia del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita. Es un honor tenerlo en este simposio. Doctor, le cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Agradecimiento al doctor Álvarez, no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero yo sé que Dios me dará el camino y en algún momento voy a poder estar ahí con él y tener esa plática que no dudo que va a ser interesante. Agradecimiento con cada uno de ustedes por tomarse el tiempo y de escucharme y permitirme compartir lo poco que yo puedo compartir con ustedes. Permítanme, voy a intentar compartir mi presentación. Uno de los temas de los que escucharon bastante a la abogada es hablar de imputabilidad e inimputabilidad. En el área médica ese término no se puede utilizar porque es un término jurídico. De hecho, dependiendo de cuál es el área, en el área jurídica que usted esté utilizando, nosotros tenemos que adaptarnos porque en el área penal, que fue lo como yo lo expreso, se entiende y se comprende que la persona tiene o no tiene capacidad mental, es o no es imputable. Pero en el área civil cambia. Vamos a encontrar niveles
de capacidad mental. Un ejemplo, esta persona, sabiéndose que se le acaba de diagnosticar demencia, porque ya está teniendo sus pequeños olvidos y ha cometido algunos pequeños errores, fue donde su médico neurólogo y el neurólogo le dice que va a desarrollar una demencia y que con el tiempo él va a perder las capacidades de tomar sus decisiones. Esta persona rápidamente va y hace su testamento para asegurarse que su voluntad se respete hasta que llegue el momento que él ya no exista. Ahí hablaríamos de una capacidad disminuida. Pero nos vamos a centrar precisamente en esa capacidad que quiere ver la doctora. Para eso los invito que veamos este video que es real, de un delito real, de un paciente real. Esto ocurrió en Tegucigalpa, ahí en Comayagüela, ya en el año 2012. Veamos. He aquí la declaración, porque horas después el paciente, el evaluado, perdón, me lo llevaron a mí a la clínica forense. Y aquí van a encontrar muchas respuestas de lo que ustedes vieron. El paciente se presenta acompañado de 2 agentes de la Policía Nacional, viene esposado de ambas extremidades, viste ropas sucias, rotas, luce crónicamente enfermo. Es evidente el descuido del aseo personal. Impresiona ser indigente. Llama la atención la cooperación del paciente ante las indicaciones de los agentes policiales. Se sienta con la mirada fija en el entrevistador. Ante la pregunta sobre los motivos de su presencia en la clínica, el evaluador refirió: yo me llamo Dagoberto, y ese es el nombre. Vivo solo desde ya hace más o menos un año, porque mi madre me corrió de la casa. Pero esa es otra historia. Yo estoy aquí en medicina forense por orden de mi coronel. Y eso también es cierto, porque estos policías se dieron cuenta que él había sido militar, y para convencerlo a que se subiera de una manera voluntaria a la patrulla, le dijeron que era orden del coronel que los tenía que seguir. Continúo. Él decidió que yo debía hablar con usted y contarle lo que me pasó hoy. Ahora entiendo por qué me mandó con usted. Usted es mi familiar. Lo reconocí desde que llegué. Verá, yo ya sabía que me andaban buscando para matarme. Claro, un hombre de mi entrenamiento debe estar listo para todo. Fue hace como 3 semanas que las escuché por primera vez. Estaba recogiendo botes plásticos en la calle cuando las voces se presentaron. Apenas las lograba entender. Ellas no querían ser escuchadas. Una le decía al otro: este es a quien matarán. Primero le quitarán las cosas y luego morirá. La otra voz le contestó: ¿a quién le importa este? Que muera. Y ya veremos qué hacemos con el cadáver. Las otras voces solo se reían, se burlaban. Mírenlo, no sabe que lo matarán, como perro morirá. Luego guardaron en silencio. Claro que me preocupé, pero insisto, un hombre de mis capacidades no sería presa fácil. Me preparé mentalmente y logré identificar a quien habían encargado mi muerte. No fue fácil. Él cambiaba de rostro para confundirme, pero no me engañó nunca. Siempre lo lograba descubrir. Pasó una semana y no volví a escuchar las voces hasta que un día, cuando estaba por acostarme, las escuché nuevamente. Esta vez todas hablaban al mismo tiempo. Poco logré entender. Claro, no querían que las entendiera, pero logré descubrir que si me dormía no despertaría nunca. Así que no dormí esa noche y por otras 2 noches más. Al amanecer del tercer día, las voces se dieron cuenta de que yo las escuchaba y me comenzaron a insultar. Yo las respondí, les reté y las mandé a callar. Por un tiempo no hablaron y yo logré dormir. Pero después volvieron y esta vez se escuchaban más fuerte y más frecuentes, 2 o 3 veces al día. Mandaban gente a vigilarme hasta que el día de hoy, cuando desperté, logré escuchar: hoy es el día que morirá. Me dediqué a hacer lo mío para no despertar sospechas. Pasó el tiempo y ya casi creía que no pasaría nada. Pero fue tras dejar mi saco en el lugar de siempre que lo vi. Lo supe de inmediato, era él, el elegido para matarme, que como parte del plan me robaba mi saco. En ese momento se presentó en mi mente la certeza de que debía de defenderme o moriría. Corrí hacia él, lo tomé de la cabeza, lo tiré al suelo y lo maté. No podía permitirles hacerme daño. La acompañante es una sobrina que llegó, refirió ser sobrina del evaluado, hija de la hermana menor de este, y tras expresar su desconcierto manifestó: mi tío no es una mala persona, por el contrario, hasta hace unos 2 años, él era un hombre muy responsable, trabajador, no tenía vicios, era militar,
y muy querido por sus superiores. Es el mayor de los hijos de mi abuela. Ella tiene 4 hijos, pero solo mi tío es varón. De ahí todos somos mujeres. Nunca se casó, pero sí le conocimos una novia. No sé por qué la dejó. A pesar de sentirse bien, hace 10 años mi tío pidió la baja. Eso fue porque el dinero que ganaba no le era suficiente para mantener a mi abuela. Y él era muy apegado a ella, era quien miraba por todos los gastos de ella. Claro, es la madre. Tras salirse del ejército, mi tío se fue a Mojado a Estados Unidos y rápidamente comenzó a trabajar en la construcción. Todas las semanas mandaba dinero, eso era religioso en él. En la casa no faltaba nada y si había una necesidad solo había que pedírsela a mi tío y él mandaba el dinero. De repente, después de 8 años no supimos nada de él por 3 semanas. Luego un conocido se comunicó con mi abuela y le contó que mi tío estaba hospitalizado porque le habían disparado. Lo que pasó es que él, y a pesar de que no bebía, acompañó a unos compañeros de trabajo a un bar y al salir observó cómo un hombre le pegaba a una mujer y él se metió a defenderla sin percatarse que el hombre estaba armado y le disparó en la cabeza. Estuvo 4 semanas hospitalizado. Ahí comenzó el cambio en él. Al despertar era otro. Le pellizcaba las nalgas a las enfermeras, se masturbaba frente a los médicos y enfermeras. Era malcriado, robaba cosas. Por eso, en cuanto pudieron, lo sacaron del hospital y lo deportaron. Cuando llegó aquí nadie lo podía reconocer, no quería trabajar, no se bañaba, era malcriado. A mí me quiso tocar los pechos, hablaba solo, miraba y escuchaba cosas, tomaba los electrodomésticos de la casa para venderlos y poder comprar aguardiente. Tanto fue el cambio que mi abuela y mis tías lo corrieron de la casa. Él se fue y esporádicamente regresaba a la casa a pedir dinero. Hace 2 meses no sabíamos nada de él. Los vecinos nos contaban que lo miraban en la calle recogiendo basura, hablando solo y bebiendo alcohol. Hasta el día de hoy, que una cipota llegó a la casa y dijo que lo había visto matar a un hombre. Ese es el caso de Dagoberto. Dagoberto era una persona experta en defensa. Él había ganado 2 cursos. En uno lo habían llevado a Panamá y en otro a Puerto Rico. Y en ambos cursos él fue el primero. Era una persona muy exitosa como militar. Pero la herida que tenía entraba por el lado izquierdo y salía por el lado derecho del área prefrontal. Ya sabemos lo que pasa, una lesión prefrontal, lo que va a provocar en la capacidad, en la impulsividad y obviamente en la personalidad de un individuo. Vamos a hablar ahora de capacidad mental. El concepto de imputabilidad, como ya les dije, eso no es médico. Es una jerga que corresponde al área jurídica. Para nosotros, entonces, como forense que nos dedicamos a esta área, nos corresponde traducir, ser ese enlace entre la medicina, esa ciencia auxiliar para el jurista, ayudarle a tomar una decisión. En este caso, nos centramos en situaciones como si la persona tenía en ese momento la capacidad de tomar una decisión, si tenía la capacidad de llevar a cabo un acto. Pero recuerden que este es un concepto legal y que el que siempre va a determinar si una persona es imputable o inimputable es un juez. Y aunque usted me pueda decir de su perspectiva el individuo no tenía capacidad mental, nunca olvidemos que el forense, el psiquiatra o el médico forense, el médico legista, solo conoce una parte de la situación y la ley no es nuestra fortaleza. Luego nuestro quehacer no solamente es ese. Tenemos que ver desde la perspectiva del contexto clínico. El psiquiatra en algún momento tiene que participar, determinar si este o este otro procedimiento médico que se le ofrece al paciente y que el paciente se niega a recibirlo, el paciente tiene la capacidad de aceptarlo. Hace un par de años me llamaron del hospital escuela. Esta persona diabética que ya había sido amputada de su miembro inferior derecho, tenía que someterse a un procedimiento para evitar que perdiera el izquierdo. Y el pronóstico era relativamente bueno si él se sometía al procedimiento, pero el paciente se negaba a hacerlo.
Y comenzaron a pensar en el hospital de que él no tenía capacidad de decidir eso. Cuando fuimos a evaluarlo, él nos expresa que él vive solo en un asilo. Y en el asilo, él puede deambular por todas partes, pero si pierde su pierna, él no va a volver a poder deambular y va a perder la poca capacidad que tiene él de disfrutar lo poco que le queda de vida. Él tenía capacidad de decidir. Que los resultados eran nefastos era otra cosa. En el contexto forense es más fácil todavía para nosotros. Es determinar cuál es la capacidad o incapacidad de este momento del paciente o del evaluado en el momento que precisamente el jurista quiere saber juzgar. Porque también tengamos claro que usted tenga un trastorno, que la persona tenga un trastorno mental, aún los llamados trastornos mentales mayores, de ninguna manera lo excusa al 100%. El esquizofrénico no siempre es incapaz mentalmente. Va a depender del grado de deterioro que tenga, del tratamiento que reciba y del momento en que ocurrió el hecho. Porque si bien el esquizofrénico se va a ir desestructurando y va a ir perdiendo todo contacto con la realidad, nadie despierta en la mañana siendo esquizofrénico, que la cosa no es gripe. Comienzo con los síntomas, pero yo persisto con capacidades todavía. Entonces hay que demostrar no solo la enfermedad, sino el grado de deterioro suficiente que justifique la incapacidad. Y se hace desde la perspectiva general, siempre lo general a lo específico. La capacidad mental general es esa que nos va a determinar cómo el individuo se desenvuelve en todos los asuntos de su vida. Les mencionaba la demencia. Sí, un paciente con demencia indudablemente va a perder la capacidad, pero cuando uno va a los tribunales civiles, se va a dar cuenta de ese montón de personas que están queriendo ser declaradas incapaces mentalmente por un proceso de interdicción civil, que ellos tienen capacidad todavía. De hecho, hay limitada. De repente ya no tienen capacidad de realizar un contrato. Ya no puede vender porque no entiende, no comprende la consecuencia de vender. Pero es capaz de decir quién es su médico, es capaz de decir qué va a comer hoy, es capaz de decidir si va o no va a salir de su casa. De ahí entonces entramos al término de competencia mental específica como tal. Se define entonces al acto en particular, no al individuo. Es al acto que tenemos que valorar. Les mencionaba correctamente la abogada el caso de Plutarco. Yo evalué a Plutarco, yo fui el que hizo la evaluación. A mí me llamaron. Y lo pueden ver, ahí está en YouTube, donde él estaba haciendo esa simulación. Ya falleció, por cierto, el pobre. Y digo pobre porque fue víctima de un montón de circunstancias en las cuales se crió. El medio ambiente no fue bueno, pero él no tenía trastornos mentales, para nada. Algunos rasgos patológicos, ni siquiera trastornos de personalidad, pero algunos rasgos que no le justificaban nada. De ahí entonces que este concepto de la capacidad mental general es muy cuestionada porque es general y es lo específico lo que tenemos que valorar. Para eso tendríamos que determinar la elección de la situación. ¿Cómo el individuo llegó a elegir a esa situación? En el video que vimos, vieron ustedes que la elección, si nos vamos solo por el video, pareciera que fue simplemente porque le tomó el saco. Pero el saco no era en realidad la razón. Era todo lo que estaba detrás de eso. Y la razón por qué él no agredió a más nadie y la reacción por qué se mostró tan dócil es porque el saco era la llave. Cualquiera que tocara ese saco iba a morir, porque las voces se lo habían dicho. Las circunstancias estaban demostradas desde un principio. Por eso pasó la niña a la par y no pasó nada. Él hubiera, con la capacidad que tenía él, pudo haberle quitado una pala a varios de esos y haber matado 2 o 3 más. Luego el entendimiento del hecho. Si ustedes recuerdan la declaración, él iba feliz. Él estaba feliz. El coronel lo había enviado. Él había resuelto el problema. De ahí de la perspectiva que la lógica, el pensamiento que nosotros pretenderíamos aplicar a una de estas personas
no es cierta, no corresponde. La comprensión del hecho para él está a otro nivel porque parte de algo que no es real. Es entender el acto desde la perspectiva, las ideas delirantes que tenía él, que eran bastante elaboradas y complejas. Luego la apreciación de la probabilidad de las consecuencias. Él solo se estaba defendiendo y si algo aprendió él en el ejército era defenderse. Y me dirán ustedes si tenía trastorno mental, ¿cómo es que recordó todas esas técnicas? Si es que la lesión, desgraciadamente no les pude traer la tomografía, porque sí la tengo. La lesión no era tan grande, pero sí lo suficientemente extensa como para provocar ese tipo de trastornos, esa frontalización que él tenía, que se dice. De ahí entonces lo que él aprecia es este individuo que fue mandado a matarlo y por eso ocurre eso. Luego el razonamiento, la lógica, yo me tengo que defender y por eso en la historia él repite varias veces, un hombre en mis capacidades no caerá tan fácil, porque eso fue lo que aprendió. Y luego el ambiente en que él vivía era ya totalmente ajeno al primer ambiente que él tuvo donde era protegido y querido. La familia lo que hizo fue correrlo en lugar de protegerlo. La familia tuvo que haberlo llevado a un hospital psiquiátrico en aquel momento y nada de esto hubiera ocurrido. Sin embargo, es inherente a la cultura hondureña. A lo que le tememos, lo rechazamos. Y Dagoberto fue rechazado a pesar de todo lo que ocurrió en su vida. Más específicamente, para que entendamos cómo una persona tiene o no tiene capacidad, existen los criterios de Appelbaum. De esta manera nos vamos a dar cuenta y recordemos, es en el momento que tenga esquizofrenia, que tenga esquizoafectivo. Por cierto, en los periódicos decían en el caso de la odontóloga que era esquizofrenia. No es cierto, lo que diagnosticaron a ella fue un trastorno esquizoafectivo, que es distinto. Los criterios de Appelbaum señalan que para poder valorar si una persona tiene o no tiene capacidad mental al momento del hecho que se está juzgando, es contestarse estas preguntas. La capacidad de comunicar una elección, es decir, esta persona tuvo la oportunidad de reflexionar y expresar sus acciones para poder cambiarlas. Luego, entender la información relevante para la decisión a tomar. En este caso vimos que la información era relevante porque partía precisamente de primicias falsas, sus ideas delirantes y sus alucinaciones. Luego, la apreciación de la situación, la enfermedad y sus consecuencias. Para él no estaba enfermo. Para él las consecuencias serán, por el contrario, positivas. Y luego el racionamiento de la información, que lo vimos claramente en toda la declaración que él hace, donde él encuentra los justificantes, donde él está siendo agredido, donde él está siendo perseguido y lo único que hizo fue el defenderse. Tomando en cuenta eso, hablemos de algunos trastornos. No me voy a hablar mucho sobre los trastornos mentales, pero sí vamos a señalar algunos de ellos, ¿de acuerdo? Volver a recordar, capacidad mental es capacidad de comprender, de memorizar, de interpretar y de tomar una decisión. Y les voy a dar un ejemplo a qué me refiero, sencillo, que muchos de ustedes lo han de tener o lo han visto. Las personas con discapacidad intelectual. Esta persona que por cierto, por otro lado, están siendo víctimas constantes en este país en ese delito de la extorsión, donde el extorsionador llama a esta persona X y le pide dinero a cambio de algo, y a quien mandan a traer el dinero es a una persona que precisamente tenga una discapacidad intelectual, leve a moderada, porque son los que pueden ir. Ellos pueden comprender las instrucciones, saben a dónde ir, a quién buscar, memorizan precisamente las informaciones, pero no interpretan lo que significa eso y por lo tanto no son capaces de decir que no pueden tomar decisiones a partir de su propio beneficio. No tienen capacidad mental. En cuanto a la epidemiología de los pacientes con trastornos mentales que no tienen capacidad, la prevalencia anda más o menos entre el 20%,
la mayoría vamos a encontrar un coeficiente intelectual de ellos bajo. La comorbilidad más frecuente entre estas personas es el consumo de sustancias. Ahora, hagamos un punto de aparte. Consumir sustancias, por definición, en ningún momento va a provocar una incapacidad mental, aunque el acto se haya cometido mediante el consumo de drogas. Porque siempre, siempre va a ser una decisión consumir y siempre va a ser una decisión buscar ayuda, rehabilitación, con la salvedad de que algunos de ellos, producto de ese consumo de sustancias, tienen deterioro, tienen daño orgánico cerebral y entonces ya no son consumidores de drogas, son pacientes con trastorno afectivo orgánico más una comorbilidad de consumo de sustancias como tal. Desgraciadamente, muchas de estas personas que no tienen capacidad mental, un porcentaje, esa porcentaje que le estoy dando a usted del 7.1 en prisión, es un porcentaje a nivel internacional. En este país, usted va a encontrar una gran cantidad de pacientes con trastornos mentales que, por otro lado, fueron incapaces mentalmente al momento que cometieron el acto que los tiene privados de libertad y que desgraciadamente la defensa no fue muy buena y están privados de libertad. El 20% de la población joven, de una u otra manera, presenta algún tipo de discapacidad y por lo tanto se vuelven incapaces en este país. Eso es bastante. Hay estudios internacionales en relación en este sentido y señalan que los pacientes con trastornos mentales, les mencionaba, entre el 20 y el 30% van a tener eso. Pero recuerden, nunca olviden, por favor, que solo el 8% de los pacientes con trastornos mentales son peligrosos, pero el 32% de los pacientes con trastornos mentales sufren violencia, agresión y maltrato, por lo que se supone no lo tenemos. En ese sentido, los peligrosos no son ellos, son nosotros. Esta variante en la epidemiología va a depender si la presencia predominante en el paciente es de síntomas positivos y síntomas negativos. ¿A qué me refiero con positivos y negativos? Positivo es lo que el paciente hace, alucina, agrede, escucha voces. Y el negativo es el paciente que se tira ahí, acostado, que no hace nada, autista, con síntomas catatónicos. Al final, la severidad de la sintomatología es que nos va a predecir si este individuo puede o no ser un peligro para él mismo o para los demás, y por lo tanto perder el concepto de capacidad mental. El trastorno por excelencia es la psicosis. En la psicosis, el individuo empieza a ver cosas, escuchar cosas, y si ya llevaron la clase de psiquiatría, recordarán que precisamente el gran problema del individuo que tiene ideas delirantes es que no acepta que su idea no sea cierta. Él jamás va a aceptarlo. Y si su idea es de que alguien le quiere hacer daño, él se va a defender. Y si su idea es que tiene que ir a matar a alguien porque se lo está ordenando a alguien, lo va a ir a hacer como tal. El 52% de los pacientes con esquizofrenia, independientemente que hayan cometido un acto reñido o no reñido con la ley, van a tener una discapacidad, una capacidad disminuida, van a ser incapaces mentalmente. Sin embargo, las primeras presentaciones de la esquizofrenia, que es la paranoide, la más frecuente, la mayoría de ellos en el espacio intercrítico siguen siendo capaces mentalmente. De ahí entonces que cuando escuchen por ahí o lean por el periódico o les toque ya como profesionales de la salud que un esquizofrénico cometió un acto de violación, piénsenlo 2 veces. Porque precisamente lo primero que pierde el esquizofrénico es la sexualidad, el contacto de la sexualidad. Sí, tenemos videos que se masturbó enfrente del colegio, exhibicionismo, son conductas de regresión, pero en ningún momento su intención fue violar a nadie. Y hay muchos pacientes en los centros penales esquizofrénicos acusados y condenados por eso. El sistema no es perfecto. Más frecuentemente los trastornos afectivos, ¿de acuerdo? En el estado maniacal, me refiero a los bipolares, casi la totalidad de ellos pierden la capacidad mental, pero es temporal, dure la crisis. O sea, que yo sea bipolar no significa que siempre voy a ser incapaz mentalmente. De hecho, los bipolares generalmente son personas con un coeficiente intelectual bastante alto y con un debido tratamiento son personas muy, muy exitosas.
en el campo que ellos se desempeñen. Yo conozco docentes universitarios que son bipolares, conozco médicos que son bipolares y que son personas exitosas en su campo, pero en su crisis maniacal, y ojo, me estoy refiriendo a la crisis maniacal, no la hipomaniacal. En la maniacal ellos pierden la capacidad mental, precisamente porque hacen psicosis, de lo que venían hablando ahorita. Luego los depresivos, en menor cantidad, pero también tienen una situación en la cual van a perder su capacidad mental. Se habla entre el 25 y el 30% de ellos la van a perder ya en ese estado severo, donde pueden estar concomitantemente un cuadro psicótico. O en ese caso, por ejemplo, de esta mujer maltratada, que producto de la situación que es de violencia que está viviendo, que hay un cuadro depresivo, podría perder su capacidad. Yo recuerdo un caso hace años, la mayoría de ustedes no habían nacido, fue famoso, donde esta mujer que había sido policía, luego agente del Ministerio Público y como fiscal, el esposo llegó ahí a agredirla, había una larga historia de agresión, y el esposo llega y ella saca su pistola para defenderse, hay un forcejeo, la pistola cae al suelo y se disparó 2 veces en el suelo. Si alguno de ustedes se creyó esa historia, piénselo 2 veces. Pero ese fue el argumento de la defensa y la liberaron. No por el absurdo del argumento, porque no hay pistola que rebote 2 veces y casualmente las 2 veces le pegó en el tórax a la persona. Ahí lo que hubo fue un miedo insuperable. Y el miedo insuperable también es causa de discapacidad momentánea. Porque hay psicosis transitorias también, recuerden, en ese sentido. Y ahí son difíciles de probar, por cierto, pero las hay como tal. En todas tendría que usted ver alteraciones a nivel de la sensopercepción y del pensamiento como tal. En cuanto a la discapacidad intelectual, pues va a depender. Nunca se les olvide que la discapacidad intelectual en realidad no se diagnostica por una prueba de CI, se valora por el desempeño. La funcionabilidad siempre es algo que tenemos que ver nosotros a la hora de tratar de entender si este individuo tenía o no tenía capacidad intelectual. Si el individuo hace actos lógicos y comprensibles, ese tenía capacidad al momento del hecho, independientemente que me puedan traer un expediente, 4, 15 expedientes clínicos, tenía capacidad y de eso se trata. La comprensión, la asimilación, la valoración y la toma de decisión que ocurre en los segundos después del hecho es lo que en realidad le va a determinar a usted si el individuo tenía o no tenía capacidad intelectual en el momento. Lo podemos ver en el video. Dagoberto lo mató, sin duda. ¿Pero por qué creen que movió la piedra? ¿Para evitar que no estorbara en la calle? No. Dagoberto movió la piedra porque lo que estaba haciendo es un intento burdo de dar orden al desorden que tienen en su mente. ¿Saben lo que andaba Dagoberto en ese saco? Además de algunas cosas plásticas, basura. ¿Y por qué andaba basura? Porque Dagoberto, su diagnóstico es un trastorno afectivo orgánico de tipo esquizofreniforme. O sea, por un daño orgánico desarrolló una enfermedad parecida a la esquizofrenia. Y lo que ocurre con las personas que tienen ese trastorno es similar a lo que ocurre cuando uno se mira en un espejo que está quebrado. ¿Se han fijado que hay un montón de imágenes que se repiten en cada pedacito? Así ocurre con el paciente con esquizofrenia. Cada pedazo es un recuerdo que se va cayendo y se va cayendo. Y el individuo hace todo lo que puede por recuperarlo. Y entonces en el saco, esa bolsa de churros que estaba tirada en el suelo, que para nosotros no significa nada, para él significa recuperar el recuerdo de cuando su padre lo llevó a la pulpería y le compró un churro y él se sintió feliz. Por eso es que esos pacientes andan recogiendo basura. Y por eso la conducta ilógica que vimos, que desde la perspectiva del pensamiento que ustedes vieron en la declaración de Dagoberto, sí cubre razón. En cuanto a los trastornos obsesivos compulsivos, difícilmente van a perder capacidad, pero cuidado, que hay obsesiones de sangre, y ahí puede ser que el individuo cometa un acto de eso. Las drogas, ya se los mencioné. Las drogas, como causa directa, al menos que se demuestre un daño orgánico que puede ocurrir,
Siempre el individuo va a tener capacidad. La demencia va a depender de qué grado de demencia y qué tipo de demencia, porque recuerde que no todas las demencias son irreversibles. Hay algunas que son normotensivas y con que le pongamos la valvulita, el paciente va a recuperar su capacidad. O algunas enfermedades mentales. Por ejemplo, yo recuerdo una paciente que lo que tenía era un lupus. Y ella salió corriendo del hospital, estaba ingresada en el Seguro Social y salió corriendo a poner una denuncia contra los médicos, porque todas las noches un médico y una enfermera, específicamente ellos, llegaban a golpearla y a insultarla. Yo les pregunto, ¿qué médico y enfermera turna todos los días durante 15 días? No tenía capacidad mental en ese momento ella. Y eso sería todo. Pero haberles podido ayudar en algo y transmitirles algo de mi conocimiento. Muchísimas gracias, doctor. Creo que todo el mundo aquí está de acuerdo que su conocimiento es muy extenso y fue muy valioso para nosotros. Gracias por habernos permitido experimentar un poco de los casos que usted mira y hablarnos sobre ellos. Creo que se nos pudo aclarar algunas dudas. En este momento, pues pasaremos a lo que es la ronda de preguntas. Como lo hicimos la vez pasada, pues si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, mándenla al chat. Yo la estaré leyendo en este momento y pues el doctor nos las contestará. Entonces, ya hay varias. Aquí una sería, ¿cree usted que a pesar del peritaje psiquiátrico existan personas que finjan tan bien que se terminen saliendo con la suya y fingiendo una enfermedad mental? Los simuladores siempre van a existir. Eso no lo duden. Yo recuerdo un caso de un médico, fue famoso en su momento, que llegó a que lo evaluáramos porque él era bipolar y había atentado contra una fiscal. Para serles honesto, el cuadro que él describió era muy bueno, muy discreto. O sea, el hombre leyó lo que ustedes irían a leer si quisieran simular un cuadro. Pero el problema no está ahí. El problema es que la lógica de las acciones. Cuando uno encuentra a ese paciente con una historia tan perfecta, tan hecha, entonces empezamos a sospechar otras cosas y empezamos a observar cómo actúa, cuánto tiene. En el peor de los casos, esos pacientes los mandamos a ingresar al hospital. Y ahí los estamos observando y observando. Y nos damos cuenta. No puede haber movimientos lógicos. Les cuento un caso al respecto, precisamente. Este individuo tiene expediente. El video sí apareció por ahí en TikTok, inclusive. Tiene expediente en el hospital Mario Mendoza. Y estaba diagnosticado con esquizofrenia. Se escapó del hospital después de... Fue ingresado a la fuerza, obviamente, porque mató a una mujer. 2 semanas después de eso, él se escapó. Lo que nos llamó la atención cuando él se escapó es que en esas semanas él se había encargado de amedrantar y de hostigar sexualmente al personal de enfermería, a las mujeres. Un esquizofrénico nunca haría eso. Segundo, generalmente estas personas creen que son más inteligentes que uno. La mayoría tienen rasgos de personalidad, trastornos de personalidad disociales, como el expresidente que tuvimos, que al final siempre cae. A este hombre lo encontró un vecino y le preguntó, ¿y usted por qué está afuera? No estaba en el hospital. Y él se rió y le dijo, cada vez que hago algo me vuelvo loco. Y lo grabaron y nos lo llevaron a nosotros. Cuando lo confrontamos a la segunda entrevista, él empezó a fingir otra vez el cuadro, pero empezamos a hacerle preguntas dirigidas, precisamente para hacerle creer que le estábamos creyendo. Y empezó a decir una cantidad de síntomas que no pueden ocurrir. Es decir, miren, la psicosis, las alucinaciones que tiene, por ejemplo, un esquizofrénico, no se parecen a las alucinaciones que va a tener un bipolar. Las alucinaciones que tiene un consumidor de drogas tampoco. El esquizofrénico tiene alucinaciones extremadamente elaboradas, nada afectivas, no buscan ganancia.
El bipolar tiene esquizofrenias no tan, alucinaciones un poquito, a ideas delirantes un poquito menos elaboradas, pero con un fuerte componente afectivo. El que consume drogas es un relajo el que tiene, es un desorden. Y este hombre empezó a hacerlo de esa otra manera. Que finjan, sí. Nos hemos encontrado a varios. Plutarco, por ejemplo. Si ustedes entran a YouTube y buscan el video, van a ver que empezó a tirar espuma por la boca en la audiencia. Yo les pregunto, con lo que yo sé que ustedes ya saben, ¿qué enfermedad mental provoca eso? Ninguna. En la epilepsia lo podemos ver, pero en la esquizofrenia, en los trastornos mentales no. Entonces de eso nos valemos nosotros. Si tenemos la menor duda, lo ingresamos y lo observamos, le pedimos al juez que por favor lo ingrese, que vamos a dar el diagnóstico y él no se da cuenta y nos vamos a sentar. En el caso de la odontóloga, la mandaron aquí a Tegucigalpa. Yo estuve yendo como por 3 semanas a sentarme día de por medio solo a observarla. Ella no se daba cuenta que yo lo estaba observando. Si ustedes me preguntan, yo no estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Pero así es la ley no es perfecta. Sí hay simuladores y a veces se nos pueden ir. Y lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que tenemos que ser humildes. Si usted cree que el caso le está generando la menor duda, busque a otra persona. Pero nunca se le olvide, las enfermedades mentales tienen lógica, no son gripe. Que este paciente me venga a decir a mí ahorita que cometió este acto porque es esquizofrénico, ¿dónde está el expediente? ¿Dónde están las conductas? Las enfermedades mentales tienen su edad de inicio. A los 30 años yo no voy a decir que soy esquizofrénico. Bueno, puede, pero tendríamos que encontrar esa historia de ese individuo que fue poco social, que tuvo fracasos escolares, que pudo haber tenido algún tipo de conducta con las drogas. No es tan fácil. Las cosas se demuestran. No sé si contesté la pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Creo que sí. Otra pregunta es, ¿cuánto peso le da el examen mental actual frente a los antecedentes clínicos o sociales? Es la suma. Mire, si esta persona tiene en la parte social, tiene situaciones de vulnerabilidad, si en la familia hay situaciones de violencia, si hay situaciones genéticas, eso solo sería una ayuda para confirmar o descartar el diagnóstico. Pero la clínica es la que prevalece siempre. El criterio clínico es el que va a prevalecer. Miren, entendamos que la prueba psiquiátrica forense es una prueba de compatibilidad, no de probabilidad ni de certeza. Ejemplo, hace mucho tiempo tuve un caso de esta mujer fue abusada sexualmente y cuando la evaluamos, estrés postraumático. Tanto el psicólogo como yo llegamos a la conclusión, tiene un estrés postraumático. Nos fuimos al juicio y no contábamos precisamente con esa información que usted está diciendo, porque es importante que nos la den, pero no siempre nos la dan. Y nosotros señalábamos que el estrés postraumático era de esa intensidad porque era una mujer extremadamente religiosa, era una niña que era tomada, por ejemplo, en la familia. En esa familia todo el mundo la ponía a ella como la mejor estudiante, líder en la iglesia. Y cuando llegamos al tribunal, la juez presidenta, que es amiga mía, había sido compañera mía en la universidad, en las clases generales, se rió y nos dijo, ¿y ustedes ya vieron lo que hicieron? Y la quedo viendo yo, ¿a qué me refieren? Y me da el vaciado telefónico. En el vaciado telefónico, ella se estaba poniendo de acuerdo con este hombre para verse ese día y tener relaciones sexuales. ¿Y de dónde salió entonces el estrés postraumático? Ya se los cuento. El problema no fue el abuso, el problema fue que cuando ella se baja del bus, era un conductor de ojos rapiditos con el que ella andaba, la familia ve que ella se va bajando del autobús e inmediatamente la reclaman. El problema fue que fue descubierta. El problema es que fue expuesta. Ya no era la niña ejemplo. Perdió todo
Ese fue el estrés postraumático. Y entonces coincidían en tiempo y lugar. Por lo tanto, la compatibilidad se comprobó. Pero como les digo, las pruebas psiquiátricas no son de certeza. La única prueba de certeza que tendríamos es el ADN. Y por ahí hay algunos estudios que están hablando cosas raras del ADN. Y obviamente ser testigo presencial, ¿va? Las pruebas de psicología son de probabilidad. Siempre hay un margen de error. Dependiendo de la prueba, pueden tener 3-4% de error. Ok, muchísimas gracias, doctor. Otras dos preguntas. Esta, pues, acerca de infraestructura hospitalaria y centros especializados. ¿Cómo afecta la falta de dicha infraestructura y centros especializados, la rehabilitación de lo que son los imputables? Si usted se toma el tiempo de meterse a la página de la Organización Mundial de la Salud y busca el capítulo de Honduras, se va a dar cuenta que en los últimos 10 años el presupuesto dirigido a la salud mental en este país ha ido disminuyendo. Hace 15 años existían 2.1, si no mal recuerdo, 2.1 empleados de salud por cada 100,000 habitantes, lo cual da risa, ¿va? Hoy no supera el 1. Entonces, que no tengamos hospitales, que no tengamos infraestructura suficiente, es básico. La rehabilitación es muy importante porque de nada sirve que usted tenga al paciente ingresado en el hospital, le dé esa gran cantidad de medicamentos, lo recupere en ese sentido, pero entendamos que la memoria de trabajo que se ve afectada por la mayoría de los trastornos mentales exige que este individuo tenga que pasar por un proceso de rehabilitación, de reeducación en algunos casos. Y lo que se hace en los hospitales psiquiátricos con lo poco que se tiene no es suficiente. Yo le voy a dar un ejemplo de rehabilitación positiva en este país. No sé si ustedes se acuerdan, la mayoría de repente no había nacido, y era residente yo, de aquella película hondureña que se llamaba Amor y Frijoles. Si no, búsquenla. El personaje principal es un paciente con esquizofrenia. Y esa persona, yo estaba en ese momento como residente y lo tenía como paciente. Y él me pedía permiso, doctor, no voy a venir a la cita porque tengo cita para grabar. Y yo siempre me preguntaba, ¿será parte de la alucinación? Y resulta que no era cierto, era cierto. Él grabó esa película y el éxito de él es eso. Todo paciente con trastorno mental, inclusive aquellos que cometen actos reñidos con la ley, con una rehabilitación adecuada, deberían tener un éxito. San Pedro Sula debería tener ya un hospital psiquiátrico con todas las de ley, con todas las salas, y la historia sería distinta. Si la salud mental de este país, saliéndome del tema, si la salud mental de este país se cuidara como se tuviera que cuidar, otra cosa ocurriría, porque nunca se les olvide que una persona con salud mental no roba, no mata, no mienta, cuida a su familia, y es un ser productivo para la sociedad. Y lo interesante es que la salud mental es barata. No hay que gastar tanto dinero en eso. Perfecto. Ya abordando lo que es el tema de la depresión, doctor, hay una pregunta que, pues, tiene la duda de cómo puede la depresión postparto afectar lo que es la capacidad de comprensión y control de los actos de una madre, pues, frente a posibles conductas delictivas. Sí, entendamos lo que es el parto. Ahí de repente ustedes tienen los conocimientos más frescos que los míos. Pero lo cierto es que en cuestión de minutos, horas, la mujer pasa por un carrusel hormonal horrendo, increíble. Y también en ese mismo lapso de tiempo ella tiene que reordenar, buscar ese orden. Algunas no lo logran. Y entonces eso genera una psicosis postparto. Esa psicosis que puede durar hasta un mes es una psicosis con todas las de ley. Un cuadro depresivo psicótico que va a hacer que el individuo, la mujer, pueda atentar contra la vida de su hijo, contra la vida de ella misma. Muy bien. Y ya pues para terminar lo que es esta ronda de preguntas, doctor, para alguien con trastornos obsesivos compulsivos, ¿qué tan complicado es luchar contra los rituales o pensamientos que éste tiene? Mire,
Es que va a depender qué le provocó el TOC. Si ustedes se meten a su libro de pediatría y buscan panda, síndrome de panda, va a ver usted que ese niño que cuando tenía 4 o 5 años pasaba con esas infecciones respiratorias a repetición por estreptococos. Y ahí va a encontrar usted el mecanismo, cómo ese estreptococo, ese cuadro gripal que fue muy maltratado, provocó que ese estreptococo a la final vaya a dañar ganglios basales. Y en la adolescencia, en la preadolescencia, aparecen los TOC. Y están los otros que no corresponden a ese mecanismo, pero que son TOC menos intensos. Lo cierto es que los dos van a necesitar grandes dosis de antidepresivos. Generalmente paroxetina es el que más se utiliza. A veces van a tener que tener la ayuda de un antipsicótico, porque es un trastorno difícil de tratar, difícil de controlar. Éxitos hay, pero muy pocos. Hay que someterlos a terapia cognitiva y ahí pueden haber problemas. Yo tuve una paciente que su obsesión era ver la sangre de la madre. Entonces, el peligro era que en cualquier momento agarraba un cuchillo y lo mataba, porque recuerden que la obsesión lleva a la compulsión y la compulsión se libera por el ritual, y el ritual es cortar a la madre. Y eso le generó a ella una situación tan grande que la tuvimos que ingresar en el hospital, no porque estuviera psicótica, sino porque el pensamiento intrusivo no la dejaba en paz. Entonces, es una enfermedad seria, hay que saberla tratar y, en primer lugar, explicarle al paciente que no piense que con los primeros 6 meses de tratamiento va a estar curada. Con suerte vamos a ver mejoría. Son largos, hay muchas situaciones frustrantes en el tratamiento porque el fármaco no funciona, porque los fármacos son caros, porque obviamente el paciente creció y entonces hay que aumentar dosis. No es fácil, pero sí se puede hacer algo por ellos. Muchísimas gracias, doctor. Y como usted dice, cabe recalcar que pues, en estos pacientes los tratamientos no son inmediatos ni se van a ver mejorías rápidas, sino de que pues, es un tratamiento que lleva tiempo. Entonces, muchísimas gracias por aclararnos esto, doctor. Agradecemos enormemente la valiosa participación, doctor, en este simposio, por el cual hacemos entrega a lo que es este reconocimiento. Y Gracias. le cedemos un minutito el micrófono para que unas palabras de despedida. Pues agradecidos con ustedes, espero haber logrado sembrar la semilla de la duda en cada uno de ustedes y ojalá lo vea, pero ya como residentes de psiquiatría, que a alguno de ustedes le interese y por qué no, como psiquiatras forenses, porque en el país no habemos psiquiatras suficientes dedicándonos a esta área. Es una cosa muy bonita, fascinante, le va a retribuir muchas cosas en la vida, independientemente de donde se vaya, nunca se les olvide, ustedes si ya están a ese nivel es porque tienen todo lo necesario para ser médicos, sean lo mejor que puedan, luchen por la excelencia que obviamente tienen cada uno de ustedes y sigan con cosas como estas, que la discusión es lo que en realidad hace la diferencia entre el verdadero estudiante al que simplemente llega a pasar las clases. Gracias por todo. Y obviamente gracias a usted, doctor Álvarez. Le debo la visita, algún día le llego por ahí. Muchas gracias. Sea bienvenido y felicidades. Muy buena exposición. Gracias, maestro. Viniendo de usted para mí es importante. Muchísimas gracias, doctor. Pues hemos llegado a lo que es el final de nuestro simposio, Psiquiatría y Derecho Penal, la imputabilidad de trastornos mentales. Con este simposio llegamos al final de una jornada de análisis profundo, multidisciplinario. Hemos visto cómo el derecho y la psiquiatría convergen en un punto esencial: comprender al ser humano en todo lo que es su complejidad, especialmente cuando se trata de juzgar sus actos y su capacidad de responder por ellos. La imputabilidad penal y los trastornos mentales no solo son temas jurídicos o médicos, sino también éticos y sociales, que esto nos invitan a reflexionar sobre la justicia, la empatía, la responsabilidad compartida de construir un sistema más humano. Agradecemos a todos los ponentes y participantes por su valiosa contribución y por mantener vivo lo que es el diálogo entre la ley y la salud mental. A continuación le cedemos la palabra a nuestro docente, el doctor Álvarez, quien ha sido un pilar fundamental y guía en nuestra rotación de medicina legal. Doctor Álvarez. Muchas gracias.
Antes de iniciar las palabras de agradecimiento y despedida, quiero recordarles que ya se subió una encuesta. Esa encuesta es encuesta de satisfacción y para cubrir los requisitos de los estudiantes de la Universidad Autónoma para las horas BOAE. Este proyecto de vinculación inició en febrero del 2025. Ya hemos tenido 5 simposios, con este es el 6º simposio, y el objetivo, pues en este caso, era aprender cómo las alteraciones de la conciencia pueden influir en la modificación de la sentencia judicial. A mí me pasó algo parecido, como el defendido que representó el doctor, iba en el parque de Tegucigalpa, iba caminando, viendo las cosas y de repente siento un golpe, pero fuerte en la espalda. Y como más o menos sabía karate, pues inmediatamente me inclino, me doy vuelta y era un tipo que estaba delirando, hablando solo, diciéndole a alguien imaginario, mira, no es el monstruo, no es este, vamos a buscar el otro, dice. Y entonces ahí entendí que este no estaba en su conocimiento del medio que le rodea. Pues decir, estaba en otro mundo. Y ahí pues entonces no lo ataqué. En ese momento sí sabía un poco de karate, ¿verdad? Y eso tal vez de repente me evitó que me diera otro golpe arriba y me alcanzara la cabeza. Esa es ocurrió cuando yo era estudiante de medicina. Antes solo se estudiaba medicina en Tegucigalpa. Bueno, vamos con las palabras de agradecimiento. La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el campus Cortés, del Departamento Clínico Integral y como proyecto de investigación, vinculación sociedad, les damos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su asistencia y principalmente a los expositores, la abogada Yesca Rosana Mencía, que habló muy excelente de toda su información que ha tenido de experiencia, y el doctor José Fernando Medina, que nos abordaron con su pericia sobre esta problemática, aunque no es una problemática, pero que se puede presentar en un juicio, porque puede ser causa de atenuación, puede ser causa de inimputabilidad, ¿verdad? O de repente no tenga ningún valor y le apliquen toda la ley. Gracias a todos por su excelente participación en el 82 Simposio de Medicina Legal sobre la imputabilidad y los trastornos mentales. Ha sido de mucho provecho sus conocimientos brindados. Quiero felicitar también a la 6ª rotación de Medicina Legal del 2025 por su dedicación, tiempo utilizado en la preparación y desarrollo de este simposio, que a mi opinión pues han alcanzado el 100%. Nomás me quiere decir que este simposio ha llegado a su final, hoy 16 de octubre, a las, vamos a ver qué hora es, a las 4:46 minutos. Muchas gracias a todos que colaboraron directa o indirectamente y por su apreciable asistencia. Esperamos que los conocimientos adquiridos por 2 profesionales expertos en el área sean de mucha utilidad y lo apliquen para manejar criterios legales de los delitos relacionados con los trastornos mentales. Solo para despedirme, llénenos esa encuesta, es muy importante para nosotros para poder mejorar. Buenas tardes a todos y les cedo la palabra al moderador. Muchas gracias. Doctor José Fernando y Yesca.
Muchas gracias, doctor, por las palabras. Como decía el doctor, ¿verdad? Ya concluido, queremos expresar el agradecimiento a todas las personas que hicieron posible la realización del simposio, también a lo que son los ponentes por el conocimiento compartido, la experiencia que han brindado para nosotros. Las aportaciones han sido valiosas y sabemos que va a permitir comprender el impacto en nuestra práctica clínica incluso y en nuestro día a día. También al equipo organizador por todo el trabajo desarrollado, el esfuerzo y pues llevar a cabo la ejecución de este evento de forma apropiada. Y también a los estudiantes, profesionales, al público en general por el interés y la participación activa que han tenido. Esperamos que haya sido enriquecedor para ustedes y que podamos seguir promoviendo soluciones y apoyo también para quienes han sido afectados por la criminalidad en nuestro país. Igualmente, como mencionamos, recordando el chat de conferencia, ahí está el formulario para la zona aprobada. Gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día. Bien, quiero darles una breve explicación sobre lo que es el lago de Yohoa. Pues es una de nuestras joyas naturales muy preciosas que tenemos aquí en Honduras. El lago está situado entre 3 departamentos. Tenemos a la izquierda el departamento de Comayagua. Ahí está situado el Parque Salvación Meamar, uno de los picos más altos de Honduras. Luego tenemos enfrente el Parque Nacional Santa Bárbara y al extremo derecho tenemos el departamento de Cortés. Aquí por el sector Cortés algunos lugares cercanos como ser Peña Blanca, el Naranjo, los Naranjos. Ahí en los Naranjos se encuentra un parque ecoarqueológico. En época prehispánica se habitaron las tribus lenca. Fueron ellos que le dieron ese nombre del lago Yohoa, significa en su lenguaje Yohoa, que quiere decir aguas mansas. El lago tiene una extensión superficial de 70 kilómetros cuadrados por 35 metros de profundidad. Es agua dulce. Hay algunas especies de peces como ser el black bass, tilapia, guapote, dormilón y así otras especies acuáticas como ser las tortugas, las nutrias y los lagartos. Según data la historia, se cree el lago de origen volcánico hace miles y miles de años atrás, una actividad volcánica y fue así como se formó el lago. Además, es una de las zonas en Honduras muy ricas en biodiversidad de aves. Se han registrado más de 400 especies endémicas. En el transcurso del paseo les iré explicando otras cosas y espero sigan disfrutando. Vamos a ver si es posible y tenemos suerte. Podemos ver la tortuga más grande del mundo. En algunos lugares cercanos, conocer la Vega del Mocho, enfrente, atrás de la montaña. Luego sigue las Marías. Ahí en las Marías fue que filmaron parte de la película, Alma de la Media, 100% leña. Luego sigue el Novillo, Punta Gorda, Las Conchas y el Tesoro. Ahí enfrente está la tortuga, miren que esta toma de foto está posando, miren qué tamaño, ahí enfrente, ¿la ven? No, en la montaña, sí, en la montaña, tiene forma de tortuga, miren qué bonita la naturaleza, se le ve la cabeza, el caparazón. Dibujando la tortuga en el agua.
Gracias.